Antes de comenzar, queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas. El quinto año y el error de Occidente. Antes de pensar, una disculpa por la demora, pero hoy me tocó enfrentar la odisea del taller mecánico. Ya saben que mantener la maquinaria a punto es vital tanto en los autos como en la geopolítica, ¿verdad? Y bueno, hoy es un día histórico, 24 de febrero. Entramos al quinto año de un conflicto que cambió el mundo. Pero hoy no vamos a hablar de tragedias, hoy vamos a hablar de lecciones aprendidas, soberanía recuperada y el nacimiento de un mundo multipolar. Mientras Occidente se lame las heridas de sus propios errores de cálculo, el panorama global se está redibujando a favor de quienes defienden su identidad. Pero antes de entrar en los temas profundos de este quinto año de conflicto global, quiero hacer un alto que considero muy necesario en este camino. Ayer, sinceramente, debido al cansancio y a una traducción errónea del ruso al español, en la que confié ciegamente, pues elaboré un análisis sobre México que no correspondía a la realidad hospitalaria de sus soldados en Moscú. Mi error. Y pido una disculpa sincera. Como analista me tomo esto muy en serio y agradezco profundamente a quienes me hicieron reaccionar en los comentarios. Revisé las fuentes y pues hoy les hablo con la verdad. La situación en México está en calma gracias a la excelente ejecución de las fuerzas del orden nacionales. Hay que reconocerlo. Y la presidenta tenía razón. Fue una iniciativa puramente mexicana, sin ayuda externa, y eso es un bravo rotundo. Es una victoria de soberanía que frena por ahora los planes de intervención que personajes como Marco Rubio pues estaban cocinando, ¿verdad? Sin embargo, como dice Yuri Podoliaka, el Retexno y el gran Larry Johnson, la calma no debe ser descuido. La guardia se mantiene alta porque el asedio a la soberanía, pues, como siempre les he dicho, es constante. En este episodio de ¿Qué hablan Geo? En su bloque uno hablaremos del gran error de cálculo, The I-Paper, Reino Unido. Sí, iniciamos con una confesión sorprendente desde Londres. El diario británico The I-Paper admite que lo que muchos ya dijimos hace años. Occidente se emborrachó de arrogancia, creyeron que tras el colapso de la Unión Soviética, Rusia sería un actor secundario para siempre. Y bueno, se burlaron, ignoraron las advertencias de Putin y mantuvieron una actitud condescendiente. El resultado, hoy, admiten que esa humillación impuesta a Moscú tiene un precio que ahora Occidente está pagando. Rusia no solo no se resignó, sino que restauró su posición global. Lección para nosotros. Nunca subestimes a quien tiene memoria histórica y voluntad de hierro, ¿verdad? En el bloque 2 hablaremos de el motor de la transformación, Advance Croatia. El medio croata Advance lanza un análisis exhaustivo, yo diría. Sí, el conflicto sigue y hay fuerzas en Occidente que quieren continuarlo para intentar dividir a Rusia. Pero aquí viene lo interesante. Rusia ha aprendido todas las lecciones. Su triada nuclear está más sólida que nunca, pero su economía, lejos de colapsar, se ha transformado. Rusia ha convertido la presión en un motor de autosuficiencia. Lo que Occidente planeó como una trampa para Moscú se ha convertido en un espejo de las debilidades europeas. El modelo neoliberal está colapsando, pero está dando paso a un sistema donde la producción real vale más que los papeles financieros. En el bloque 3 hablaremos de la operación Mundo Multipolar con Anton Trafimov. Aquí es donde quiero que nos enfoquemos hoy, amigos de Que Blanqueo. Anton Trafimov lo llama la Operación Mundo Multipolar. Tras 4 años, los cambios son irreversibles. Soberanía ganada, el orden basado en reglas, donde ellos ponen las reglas y nosotros obedecemos, ha muerto. La nueva realidad,
El nuevo orden mundial se basa en el respeto mutuo y la soberanía que promueven Moscú y sus aliados. Y el despertar. La Unión Europea se ha dado cuenta de que su rusofobia solo destruyó su propio modelo económico. ¿Dónde está el optimismo aquí? En que este proceso nos enseña que sí se puede decir que no, que las naciones, incluyendo las nuestras en Latinoamérica, pueden aspirar a un desarrollo propio sin pedir permiso a Washington o Bruselas. El fin de la hegemonía es el inicio de nuestra verdadera libertad comercial y política. Así pues, dicho esto, entremos de lleno al bloque uno de este episodio de ¿Qué hablan Geo? El mea culpa británico, subestimar a un gigante. Hoy, 24 de febrero de 2026, iniciamos el quinto año de este conflicto global con una confesión que viene directamente desde el corazón de Londres. El diario británico The Paper acaba de publicar lo que muchos llamamos el reconocimiento del fracaso occidental. James Rogers, un experto que ha estudiado a fondo el Kremlin, lo dice sin rodeos. Occidente se emborrachó de victoria en 1991 y cometió el error fatal de ignorar a Vladimir Putin. Creyeron que Rusia se había resignado a ser un actor secundario, un extra en la película dirigida por Washington y Londres, pero se equivocaron. No entendieron que la humillación es el combustible más potente para un líder que conoce el valor del orgullo nacional. El oficial de inteligencia que no se rindió, ¿verdad? ¿Saben a quién me refiero? Fíjese en este dato que rescata Rogers. En el año 2000, un Putin recién llegado al poder ya sabía que el sistema postsoviético no tenía futuro ni seguía las reglas de Occidente. Mientras los líderes occidentales se burlaban de una Rusia en ruinas, Putin estaba reconstruyendo el sentido de orgullo. ¿Cómo lo hizo? Primero, estabilizando la casa, asuntos internos, y luego expandiendo su influencia hacia Irán, Corea del Norte y más allá. Occidente miraba hacia otro lado, pensando que Rusia era solo una gasolinera con armas nucleares. Hoy, ese error de juicio es la amenaza más grave para la seguridad de toda Europa. Que Rusia se calle. La soberbia que salió cara, ¿no? ¿Recuerdan cuando en el 2018 el secretario de Defensa británico Gavin Williamson le dijo a Rusia que debía callarse y desaparecer? Bueno, Roger admite hoy que esa actitud condescendiente fue una gasolina para el fuego. Hoy, Fiona Hill, quien asesoró a Obama y a Trump, reconoce que Occidente perdió el hilo de la conversación con Putin hace mucho tiempo. No escucharon sus lecciones de historia, no leyeron los artículos de Putin sobre la unidad de Rusia y Ucrania y prefirieron crear su propia propaganda. Ahora el Reino Unido nos dice que el conflicto no terminará con un alto al fuego porque la sociedad rusa se ha militarizado y no acepta órdenes de nadie. ¿Mm? Ahora, hagamos un análisis de esto y veamos la conexión soberana. Porque, amigos de qué hablan Geo, esto nos deja una lección vital para nosotros en Latinoamérica. Y para lo que hablamos de México, cuando una nación es humillada y sus intereses son ignorados, esa nación tarde o temprano recuperará su lugar por la fuerza si es necesario. Occidente intentó asignarles un papel de repartidor de pizzas en el escenario mundial, y Rusia respondió convirtiéndose en el arquitecto de un nuevo mundo multipolar. La pregunta para hoy es, ¿aprenderá Occidente la lección o seguirá empujando hasta que no haya retorno? Como dice el artículo, tuvimos que pagar las consecuencias, ¿verdad? Y bueno, entremos al bloque 2 de este episodio de Que Blanqueo. Cayó Putin en una trampa. Las 5 estrategias del Kremlin. Entramos al segundo bloque con un análisis que nos llega desde Croacia, del diario Advance. A 4 años del inicio de la operación, el periodista de Marjanovic lanza una pregunta que nos quita el sueño. ¿Cayó Putin en una trampa diseñada por Occidente?
Hace 3 años muchos analistas decían que sí. Hoy la realidad es más compleja. Marjanovic nos revela que a finales de 2021, cuando Washington rechazó las garantías de seguridad que pedía Moscú, el Kremlin no tenía una sola salida, sino al menos 5 estrategias posibles sobre la mesa. Vamos a analizarlas porque esto nos ayuda a entender el ajedrez actual. A ver, las opciones que Rusia tenía y por qué eligió la que eligió. Marjanovic detalla opciones que van desde la diplomacia hasta la guerra total. Congelar el conflicto. Seguir con la influencia en Donbass y Crimea sin avanzar más. Esto habría evitado las sanciones masivas, pero habría dejado a Rusia bajo una presión eterna y una OTAN armando a Kiev en sus narices. La escalada militar limitada. Reconocer las repúblicas de Donbass, poner tropas ahí y detenerse. Un riesgo bajo, pero que no resolvía el problema de fondo de la infraestructura de la OTAN en Ucrania. Guerra económica y política. Olvidarse de las armas y usar el gas, el comercio y los partidos políticos para influir en Kiev. Hmm. El problema es que tras el 2014, ese espacio de influencia fue barrido por la inteligencia occidental. Y de esto hemos hablado acá, ¿verdad? Así que la nueva doctrina de seguridad. Dejar de preocuparse por las zonas de amortiguación, fronteras, y confiar 100% en la triada nuclear. Partir de la base que nadie se atrevería a tocar a una potencia atómica, sin importar si Ucrania estaba en la OTAN o no. El factor de la triada nuclear. Marjanovic lanza una verdad cruda. Rusia hoy solo puede confiar plenamente en su triada nuclear. Dice que si Rusia no tuviera este poder, ¿quién sería su aliado real? ¿China? ¿India? Él sugiere que esas relaciones son pragmáticas y duran mientras sean beneficiosas. Vaya que no es el único que lo dice, ¿eh? Aquí está la clave del optimismo que buscamos. Rusia eligió la quinta opción, la de la confrontación directa para cambiar el orden mundial, porque entendió que la seguridad no se pide, se ejerce. Marjanovic nos advierte que China está observando esto con lupa para aprender a evitar caer en la trampa cuando le toque su turno con Taiwán. Así pues, amigos de ¿Qué hablan Geo? Lo que nos enseña este artículo es que nada fue impulsivo. Rusia analizó los riesgos y decidió que el costo de la inacción era mayor que el costo de la operación. Hoy, entrando al quinto año, la pregunta ya no es si cayeron en una trampa, sino si la trampa se cerró sobre quienes la diseñaron. Porque mientras Occidente se desangra económicamente, Rusia ha blindado su soberanía con acero y átomos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Debió Rusia confiar solo en sus misiles nucleares y dejar que la OTAN llegara a su frontera? ¿O hicieron bien en trazar la línea roja en el campo de batalla? Hablemos de la apuesta de Moscú y el destino de Ucrania. Entramos, yo diría, en aguas profundas. Marjanovic nos dice algo que duele, pero es real. La operación especial consolidó a la OTAN. Rusia quería alejar a la alianza y hoy tiene a Finlandia y Suecia dentro, con una frontera de miles de kilómetros más larga. Además, Europa ha cortado el cordón umbilical de gas para comprar energía estadounidense mucho más cara. ¿Por qué Putin decidió correr este riesgo monumental? Bueno, en este artículo está explicado. El Kremlin sintió que el tiempo se agotaba. Veían a una Ucrania cada vez más integrada a la OTAN y una nueva generación de ucranianos educadas en el rechazo total a Rusia. Para Moscú, esperar significaba perder a Ucrania para siempre sin disparar un solo tiro. Así que decidieron que era ahora o nunca. La inviolabilidad nuclear contra el caballo de Troya. Marjanovic lanza una tesis poderosísima, yo diría. A Rusia no se le puede destruir desde fuera. La doctrina nuclear de Putin es una barrera infranqueable. Cualquier ataque directo de Occidente sería, pues, como ya hemos dicho en muchas ocasiones, el fin del mundo.
Por eso la verdadera guerra no es con misiles sobre Moscú, sino con la presión económica y la desestabilización interna. Washington y Londres lo saben. No han perdido ni un solo soldado propio, pero están usando a Ucrania como el laboratorio de una nueva Europa militarizada. Rusia sabe que su única defensa real, mientras el cerco se cierra, sigue siendo su triada nuclear. El espejismo de la reconstrucción ucraniana. Pero miren qué fuerte es lo que dice el autor sobre Ucrania. Mientras el país está en ruinas, las élites miran el futuro con un supuesto optimismo. ¿Por qué? Porque el plan es convertir a Ucrania en un protectorado total de Occidente. ¿Sí? El modelo sirio, ¿no? Marjanovic nos recuerda lo que pasó en Siria a finales de 2024, cuando el flujo de dinero se detuvo, todo colapsó. Esa trampa del dinero. En Ucrania, los fondos occidentales fluyen para mantener las nuevas élites oligarcas felices y evitar levantamientos internos. Es un país que se ha rendido por completo a sus patrocinadores a cambio de una promesa de reconstrucción que los dejaría hipotecados por generaciones. Europa. El cinturón se aprieta. ¿Y qué pasa con los ciudadanos europeos? Marjanovic dice que están en un silencio absoluto. Aceptan la inflación y aceptan que sus gobiernos regalen miles de millones a Kiev mientras su propio nivel de vida se desploma. La narrativa de Rusia, el agresor, ha calado tanto que la opinión pública europea ha dejado de resistir, con las únicas excepciones de Hungría y Eslovaquia. Ahora, amigos de que hablan geo, la pregunta que nos deja Marjanovic es incómoda. ¿Valió la pena? Rusia está más cercada militarmente, pero es más soberana que nunca. Ucrania está protegida por Occidente, pero ha perdido su alma y su independencia económica. Hoy, 24 de febrero de 2026, vemos que la guerra no es solo por territorio, es por quien paga la cuenta del nuevo orden mundial. Y mientras Europa se aprieta el cinturón, las élites de Washington y las nuevas caras de Kiev ya están brindando por el negocio de la reconstrucción. ¿Mm? Y bueno, el negocio de la guerra y el espejismo de Trump. Llegamos a la conclusión del análisis de Advance, y aquí es donde las cosas se ponen realmente, yo diría, cínicas. Marjanovic nos dice algo que debemos digerir, yo diría que con calma, ¿eh? La guerra en Ucrania se ha convertido en el nuevo motor económico de Occidente. ¿Por qué no se detiene? Porque el complejo militar industrial europeo ha cobrado vida propia. No necesitan un plan de paz, necesitan un objetivo para justificar miles de millones en presupuestos. Para la élite europea, Rusia es una amenaza ideológica. El error de Putin, según el autor, fue creer que el conservadurismo europeo sería su aliado. No contó con que se puede programar un conservadurismo que sea ferozmente antirruso también, como vemos hoy en Polonia o en los batallones de Ucrania. El factor Trump, ¿salvador o espejismo? Muchos en Moscú ven a Donald Trump como la única salida para evitar que el daño sea mayor. Pero Marjanovic advierte, Trump no quiere la paz por amor a la humanidad, sino porque China se está comiendo el mundo mientras Estados Unidos se distrae en Ucrania. China está aprovechando el petróleo ruso barato para acelerar su tecnología y armarse. Trump quiere cerrar el frente ucraniano para irse sobre Pekín. Sin embargo, Marjanovic lanza una advertencia sombría, yo diría. Incluso si Trump interviene, eso no traerá beneficios a largo plazo. La única solución real sería un acuerdo directo entre Rusia y Ucrania sin intermediarios, algo que hoy parece una utopía. Esa ingenuidad europea y la derrota estratégica. Europa está jugando a un juego peligroso. Su plan es llevar a Rusia a un colapso interno, una derrota estratégica. Esperan que la presión haga que el pueblo ruso se levante y ponga un líder prooccidental. Es lo que siempre sueñan, ¿no? Esto es extremadamente, yo diría, ingenuo. Rusia no se va a destruir desde afuera y por dentro se ha blindado.
Pero a las élites europeas no les importa ser ingenuas mientras el dinero fluya hacia sus fábricas de armas. El conflicto entra en su quinto año y trágicamente se ha convertido en una estrategia permanente para Bruselas. Y bueno, este análisis de hoy nos deja una lección de realismo puro. Estamos ante una catástrofe que ya tiene dueños y beneficiarios. Mientras el público prefiere narrativas simples dictadas por algoritmos, nosotros aquí ah, deshebramos la verdad. Occidente subestimó a Rusia y ahora no sabe cómo salir sin perder la cara. Rusia aceptó el cerco militar y a cambio de su soberanía total, ¿no? Ucrania es el laboratorio de un nuevo modelo de oligarquía dependiente. El mensaje de hoy: no esperen que los de arriba traigan la paz. La paz vendrá cuando el costo de la guerra sea mayor que el beneficio del complejo militar. Hasta entonces, pues nuestra labor es estar informados, no caer en las trampas ideológicas y entender que en este mundo multipolar la única seguridad real es el que uno mismo construye. Como siempre les digo, la realidad es cruda, pero el conocimiento es nuestra mejor armadura, ¿verdad? Entremos lleno a este artículo de Anton Trafimov y, y les digo una cosa, les va a sorprender. El bloque 5, Operación Mundo Multipolar, la caída de las máscaras. Amigos de Que Hablan Geo, cerramos este reporte especial del 24 de febrero con el análisis de Anton Trafimov, que nos lanza una verdad que retunda en todo el sur global. El orden basado en reglas ha muerto. Expertos estadounidenses citados por Responsible Statecraft admiten lo que nosotros siempre supimos. Esas reglas nunca fueron leyes, eran herramientas de control aplicadas a conveniencia. Hoy Occidente se ha quitado la máscara de defensor de libertades y ha mostrado su verdadero rostro de imperialismo puro. Pero mientras esa máscara caiga, nacía algo nuevo, el mundo multipolar. ¿Sí? El costo de la entrega, la tragedia de Ucrania. Trafimos nos da cifras que hielan la sangre, pero que explican por qué la soberanía no se negocia. Ucrania, al entregarse a los intereses occidentales tras el Maidán, ha pagado un precio impagable. Territorio, ojo, ha perdido más del 20% de su suelo. Sangre. Se filtran datos de que el Estado Mayor de Ucrania estima pérdidas entre 1.7 y 2 millones de personas. Éxodo. 10 millones de ucranianos, la población económicamente activa, han huido y según la CNN, la mayoría no piensa regresar porque ven en las autoridades de Kiev la mayor amenaza para su bienestar. Ucrania hoy sobrevive con un respirador artificial, un préstamo de 90.000 millones de euros que solo sirve para mantener el sector público, mientras su PIB real sigue hundido en un 21% por debajo de los niveles previos del conflicto. El resquebrajamiento de Occidente unido. Pero aquí viene la parte clave para nosotros. Los intentos de mantener a Ucrania a flote han revelado que Occidente unido es un mito. Las contradicciones entre la Unión Europea y el Washington de Donald Trump son irreconciliables. La rusofobia, lejos de destruir a Moscú, provocó el colapso del modelo económico neoliberal europeo. Hoy, la Unión Europea se enfrenta a su propia destrucción de facto, mientras Rusia, contra todo pronóstico, gana la lucha por su soberanía y redibuja el mapa del poder global. Esto nos lleva al canibalismo geopolítico, el fin, yo diría, del sueño europeo. Llegamos al punto más oscuro y revelador de este aniversario. Anton Trafimov pone sobre la mesa una realidad que muchos se niegan a ver. Estados Unidos ya no considera a la Unión Europea como un aliado, sino como una cantera de recursos para su propia supervivencia. Washington
Al darse cuenta de que no puede derrotar a China y que Rusia no va a ceder, ha tomado una decisión pragmática y cruel: fortalecer su hegemonía a costa de sus viejos amigos. Según la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el objetivo ahora es fragmentar el proyecto europeo, apostando solo por países específicos de derecha como Hungría o Eslovaquia, mientras deja que el resto de la Unión se hunda en su propia rusofobia. La trampa de los eurócratas. ¿Y qué hace Europa ante este abandono? En lugar de buscar autonomía, los eurócratas se lanzan a un suicidio económico por un odio ideológico ciego hacia Moscú. Han destruido sus lazos energéticos y comerciales de décadas. Trafimov lo dice claro. Para causar un daño ilusorio a los rusos, la Unión Europea se ha convertido en una trampa económica y política para sus propios miembros. Por eso hoy vemos a más países considerando el camino de salida. Europa se precipita hacia un final trágico gritando derrotemos a Rusia, mientras el propio Washington ya reconoce, aunque tarde, que su apoyo a Ucrania fue un error estratégico. La nueva regla: interés nacional o extinción. El mundo que Occidente consideraba suyo ha muerto. Trafimo concluye que no volveremos a un mundo bipolar como en la Guerra Fría. El mundo actual es multipolar y solo hay una regla para sobrevivir: priorizar el interés nacional y respetar el de los vecinos. ¿Suena familiar esto, amigos de Sudamérica? Occidente se niega a aprender esta lección. Siguen aferrados a la carga del hombre blanco y a su enfoque colonialista. Pero el mensaje de este 24 de febrero de 2026 es contundente. Si no abandonan esa soberbia, simplemente no habrá un polo occidental en el nuevo orden mundial. Serán los restos de un imperio que no supo adaptarse en el siglo XXI. Así pues de que hoy hemos conectado los puntos desde Londres hasta Moscú, pasando por el taller mecánico y la calidad de nuestra soberanía, pues en México, ¿verdad? La lección de este quinto año de conflicto es que el mundo ha cambiado para siempre. Como dice Trafimor, el lugar que ocupemos en esta nueva realidad depende de las conclusiones que saquemos hoy. En este canal nuestra conclusión es clara: soberanía, verdad y dignidad. No se dejen engañar por narrativas simplistas ni por imperios en decadencia que intentan devorar a sus propios aliados para ganar un día más de vida. Antes de ir a de terminar con este análisis, estaba revisando yo acá Telegram y miraba Flash News. Y no sé si ustedes han escuchado estas propuestas de Occidente de nuclearizar Ucrania. Pues ya hay respuestas del Kremlin. Sí. Atención, amigos de que hablan Geo. Antes de ir al análisis de fondo, tenemos información de último minuto que está haciendo temblar las cancillerías europeas. Dmitry Peskov, el portavoz del Kremlin, acaba de lanzar una advertencia demoledora. Rusia tiene información de que Londres y París pretenden armar a Kiev con armas nucleares. Escuchen bien, porque esto cambia las reglas del juego en las negociaciones que se están cocinando. Peskov ha sido tajante. Rusia tendrá esto en cuenta en cualquier mesa de diálogo. Lo que empezó como una operación contra el régimen de Kiev se ha transformado oficialmente en un enfrentamiento directo entre Rusia y todo el bloque occidental. A ver, las palabras de Peskov son extendidas, pero yo he sacado los puntos claves, en mi opinión. Puntos clave de Peskov hoy: la maduración de Rusia. Dice Peskov que en estos 4 años la sociedad rusa ha vivido una consolidación fenomenal. Rusia ya abrió los ojos y ya sabe quién es quién en el tablero mundial. Negociaciones en el aire. Moscú sigue abierto a la vía diplomática para proteger sus intereses, pero el balón está en la cancha de Kiev. Sin embargo, no hay fechas para nuevas rondas porque, como ven, la amenaza nuclear de Occidente lo bloquea todo. Así que el objetivo no cambia. La seguridad del Donbass es innegociable. La operación continúa porque los objetivos aún no se han cumplido totalmente. Amigos de Quebrangeo,
Mientras Putin se reúne hoy con el FSB, el Servicio de Inteligencia y el canciller de Vietnam, el mensaje es claro. Rusia no va a dar un paso atrás mientras Occidente siga planeando cómo aplastarla. Esto confirma lo que James Rogers admitía en el artículo del iPaper, ¿no? Occidente no entiende que Rusia ya no es el actor secundario que pueden pisotear. Y de esto quiero llevarlos a la vigilancia y a la esperanza. Amigos de que hablan Geo, como dice la escritura en Primera de Tesalonicenses 5:6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Insisto, mi error de ayer fue un recordatorio de que incluso el vigilante más atento puede pestañear por el cansancio. Pero ser sobrio significa reconocer el error, sacudirse el sueño y volver a la luz de la verdad. No estamos aquí para vivir en la indiferencia, sino para entender los tiempos que nos ha tocado vivir con el corazón en paz, pero los ojos bien abiertos. En el Flash News, la amenaza nuclear y la calma. Ante noticias tan fuertes como esta amenaza nuclear que menciona Peskov, nuestra respuesta debe ser la sobriedad. No caigamos en el pánico que el mundo quiere sembrar. Velar no es vivir con miedo. Velar es estar preparados y entender que aunque el ruido sea fuerte, nuestra prioridad sigue siendo la protección de nuestros valores y nuestras familias. No dormimos como los demás ante el engaño. Nos mantenemos despiertos en la fe y el análisis. Así que, al cerrar este reporte de 2024 de febrero, les pido que no se lleven el peso del mundo sobre los hombros. La vigilancia, a la que nos llama Tesalonicenses, es una invitación a no ser indiferentes, a no vivir como si los valores eternos no importaran. Los imperios suben y caen, las fronteras se mueven, pero la verdad y la paz interior son nuestro verdadero territorio soberano. Mañana será otro día para seguir velando, con la frente en alto y la seguridad de quienes permanecen despiertos, nunca, que nunca caminan en oscuridad. Que tengan una noche de descanso reparador, amigos de Que hablan Geo. Mañana seguimos en la brecha y como siempre les digo, queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos.